私の名前は長谷倉常隆と申します。私の先祖長谷倉常長は伊達政宗公が派遣した慶長遣欧使節の大使を務めた、先祖のが長谷倉家、私は長谷倉常長家の第13代目にあたります。Hi, watashi no namae wa Juan Carlos Japón Muñoz des. Mi nombre es Juan Carlos Japón Muñoz. Yo soy María Sánchez Japón. Yo me llamo Rosa María Japón Muñoz. Yo soy Juan Francisco Japón Carvajal. Yo me llamo Belén Japón Pineda. Lo que ellos no sabían es que había una secuela de casi 700 personas ahora mismo en Coria, que todavía 400 años después llevamos el apellido Japón. Aproximadamente pues en torno al 15-17% de los niños o niñas que se bautizan en esta parroquia llevan como primer o segundo apellido el Japón. Esta es la historia de un apellido muy presente entre los habitantes de la ribera del Guadalquivir y en especial de Coria del Río. Nos remontamos 4 siglos atrás, al año 18 de la era Keicho en Japón y al siglo de oro español. Trata de un largo viaje de 50.000 kilómetros y 7 años de duración. El trayecto Japón-España-Roma. Los protagonistas, el fraile franciscano Fray Luis Otelo y el samurái Hasekura Tsunenaga, líderes de la llamada Embajada Keicho. Esta embajada partió de Sendai en octubre de 1613, bajo el mandato del señor feudal Date Masamune. Sus enviados debían proponer al rey español Felipe III el establecimiento de una nueva ruta comercial entre Japón y el Virreinato de Nueva España, la actual México. Estas nuevas relaciones comerciales eludirían Filipinas, que hasta el momento era el puente de comercio exclusivo entre el lejano Oriente y España, mediante el conocido Galeón de Manila. Además, por su parte, Fray Luis Otelo pretendía ser nombrado obispo de Japón. El 8 de octubre de 1614, la expedición desembarcó en Sanlúcar de Barrameda y desde este punto inició la remontada del Guadalquivir con destino Sevilla y con otra necesaria parada previa, Coria del Río. Los ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda y de Coria del Río, junto con los propios herederos de aquella embajada, han querido reconstruir esta singladura que 400 años después está, si cabe, más viva. Hace 400, la misión diplomática encabezada por el samurái Hasekura Tsunenaga partió del puerto de Sendai, una pequeña población al noroeste de Japón, hoy conocida como la ciudad de los árboles. Hasekura fue el primer japonés que cruzó los océanos Pacífico y Atlántico con el objetivo de arribar a España, el centro del mundo. Japón salía de una conflictiva época plagada de feroces luchas entre feudos conocida como era Sengoku. El país ya unificado bajo un único poder era solo un pequeño país asiático, mientras que España, por aquel entonces ya dictaba las leyes de la comunicación marítimas prácticamente en todo el mundo. Probablemente por este motivo, Masamune Date, uno de los adalides de la poderosa región de Tohoku y también samurái, quiso establecer relaciones diplomáticas con España. Esta misión, conocida como Embajada Keicho, coincidió con el terrible maremoto que asoló el feudo Date. Por ello, es más que probable que el viaje de Hasekura formara parte de un plan para la reconstrucción de la zona. Año 1609. Sendai, Crisol Samurai, vive a las órdenes de Masamune, señor de la comunidad.
envió a su fiel Hasekura junto con comerciantes y marinos para iniciar su aventura. Comienza un viaje que les conducirá hasta el núcleo de sus propios sueños, donde habitan antiguas y misteriosas civilizaciones. El barco, bautizado como San Juan Bautista, partió de Sendai el 27 de octubre de 1613 con 180 comerciantes japoneses a bordo. El 25 de enero de 1614 llegaron, no sin dificultades, al puerto de Acapulco. Desde aquella ciudad mexicana partieron después hacia Veracruz, desde donde saldrían hacia España. Pero para esta empresa no todos estaban preparados, por lo que Rocuyemon seleccionó a unos cuantos que embarcaron en el galeón San José. El barco llegó a Sanlúcar de Barrameda el 5 de octubre de 1614. Para Sanlúcar y para el Ayuntamiento y la ciudadanía es muy importante porque entendemos que además de tener unos elementos únicos en Sanlúcar como son nuestra gastronomía, nuestro vino o nuestras carreras de caballo en la playa, la historia es una oportunidad que tenemos para potenciar y para ponerla en valor. Y también un evento como este en el que Sanlúcar tomó parte relevante y fue fundamental la llegada a nuestras playas, entendemos que desde hoy tenemos que tener el protagonismo necesario. Todo esto unido también a una conmemoración que estamos celebrando en Sanlúcar, como fue la primera vuelta al mundo. Sanlúcar de Barrameda jugó un papel fundamental, porque el duque Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, cuando llegó la embajada queixo a nuestras playas, pues lo recibió con honores hace 400 años, previo a la llegada a Coria, y además puso 2 galeras a la disposición para que pudieran llegar río arriba por el Guadalquivir hasta Coria, en un momento en el que el duque de Medina Sidonia tiene una importancia fundamental en la historia de Sanlúcar y en la historia mundial. En ese caso el séptimo duque fue el general de la Armada Invencible, fue un hombre que fue también general de la Mar Oceana, tuvo cargos relevantes militares y luego evidentemente fue el señor de un estado como el ducado de Medina Sidonia, condado de Niebla, ¿no? Que abarca una gran extensión de territorio tanto desde el punto de vista económico, geográfico y marítimo. Tanto el séptimo duque como luego el octavo duque probablemente tuvo que influir a la hora de que el rey Felipe III recibiese a la embajada quechua. Coria del Río hace 400 años era el antepuerto de Sevilla, ¿no? Entonces eso era bastante importante porque, bueno, antes y ahora absolutamente todos los barcos que van al puerto de Sevilla tienen que pasar por Coria del Río. En aquella época había un meandro enorme, ¿no? que hacía que para vencer ese meandro, como bien dice en su libro Juan Manuel Suárez Japón, se tardaba prácticamente un día en rodearlo, de manera que cuando llegó la expedición del legado queicho, ellos decidieron bajarse del barco, ponerse sus mejores galas e irse ya en coche de caballo a Sevilla. Los españoles de la época quizás pensaran que solo era el viaje de un grupo de extraños personajes procedentes de un exótico país. Fue mucho más que eso. La cálida hospitalidad de los españoles permitió a los japoneses aprender valiosas lecciones en el arte de la navegación y que después de complicadas gestiones fueran recibidos por el rey Felipe III en Madrid,
transcurrido todo este tiempo, gracias Sanlúcar de Barrameda, gracias por mantener vivo el recuerdo de este hecho histórico, origen de la gran amistad entre españoles y japoneses. Imagínate, en esta zona tampoco creas que se sorprenderían tanto, porque por aquí hemos visto pasar, yo creo, a todas las civilizaciones y a todas las personas y venidas de los lugares más remotos, porque esto era la puerta del Nuevo Mundo y la puerta de todas las personas que venían del norte de Europa y todo ese comercio, y realmente no creo que la sorpresa fuera extrema, pero sin duda ninguna sí era una gente muy especial. Además, las costumbres que ellos tenían, ellos comían con palillos, usaban pañuelos de papel, y hay constancia por ahí en algún documento de que los niños recogían los papeles con los que utilizaban como pañuelo, porque les parecía algo, eran unos pañuelos adornados, especialmente bonitos, y realmente sus costumbres. Bebían un líquido verde caliente que no era otra cosa que té, que traían en su equipaje. これで公式行事の仙台藩士会の会員はこれが公式行事の正装となります。日本の言葉で刀も命と言われるものですから、肌身離さず武士は身につけています。 El símbolo de la cruz, esa camada, es un símbolo muy antiguo en Oriente, que está relacionado con el budismo y tiene una simbología relacionada con el sol y con la naturaleza, tiene una simbología absolutamente positiva. Lo que ocurre es que aquí, desgraciadamente en Occidente, pues no conocemos bien eso y lo relacionamos con otras etapas mucho más tristes de nuestra historia más próxima, pero realmente yo creo que es un símbolo muy hermoso. La recreación del viaje de la embajada nipona desde el Guadalquivir partiendo de Sanlúcar de Barrameda hasta Coria del Río en octubre del 2014 suponía el broche de oro a la celebración del 400 aniversario de la embajada Keicho y al año dual español-japonés 2013-2014. Fueron protagonistas institucionales de esta conmemoración las autoridades de Coria del Río y de Sanlúcar de Barrameda, la Fundación Casa Medina Sidonia, el señor Hasekura Tsunenaka, descendiente del samurái Tsunenaga, el embajador de Japón en España y el cónsul honorario de Japón en Sevilla. Pero actores principales de la celebración fueron también los investigadores que han trabajado por la recuperación de la historia y varios descendientes de aquellos japoneses que decidieron en el pasado quedarse en España. Mi padre siempre nos estuvo hablando del apellido, de la descendencia, de la historia que tenía, pero realmente empiezo a profundizar en el apellido a raíz de una entrevista hecha por un periodista japonés que viene a casa y me hizo una pregunta que fue la que me marcó. La pregunta fue qué sentía al saber que descendía de samuráis. Entonces ahí despertó realmente mi pasión por el apellido, mi pasión por esta cultura y investigar un poco más sobre él. Que aunque este año hemos vivido muchos acontecimientos, pero viene de más atrás, de que han llegado sobre todo periodistas o historiadores buscando el hecho del apellido Japón, y si había personas, porque hay unos que no tanto, pero todavía ciertamente después de 400 años hay coreanos que tienen muy marcado aún los rasgos nipones en su cara. Y nosotros, ya te digo, aunque este año ha sido muy intenso, acá se han venido muchos periodistas buscando el apellido Japón, y es verdad que en el caso de mi padre, que lo llevaba doblemente, Japón aún les llamaba más la atención. Para mí es un honor y un orgullo como cónsul general honorario participar en este evento tan importante como clausura del año dual España-Japón, y además como por apellido Japón estar vinculado a esta misma expedición, o a la expedición Keicho, que hace 400 años tomó tierra aquí en Sanlúcar de Barrameda, desde el cual hemos salido, y localidad a la cual también le tengo mucho cariño. El pasaje de esta última singladura de la embajada Keicho fue recibido en el embarcadero de Coria con honores y fue dirigido hacia el monumento dedicado a Hasekura, donde se concentró la celebración final. Un numeroso grupo de coreanos vistió los atuendos locales propios del siglo XVII, que se mezclaron a su vez con vestidos de sevillana y con kimonos.
se interpretaron el himno español y el himno nacional de Japón, el Kimi-ga-yo. Ahora, acabo de llegar a Coria del Río desde San Lucas de Barrameda en barco, como lo hizo Hasekura, en una travesía de 7 horas de duración. Es algo emblemático de dos Hasekura, el pasado y el presente. Hallamos observando el mismo paisaje de Guadalquivir. Estoy lleno de emoción por reunirme con ustedes en el mismo lugar donde llegó embajada hace 4 siglos. Aquí se encuentra estatua fundida en el año 92, cuando se celebró la Expo de Sevilla, por donación de la provincia de Miyagi. Y como el 13º descendiente, me siento muy honrado por servir como símbolo de amistad. Hay que recordar que la singladura de la embajada Keicho tuvo en España un punto importante, pero no el único. Desde Coria, una lujosa comitiva marchó hacia Sevilla por tierra, ciudad que los recibió con grandes festejos y los alojó en el Alcázar. Hasekura y Fray Luis Sotelo se trasladaron a Madrid meses después, donde en enero de 1615 fueron recibidos en audiencia por el monarca Felipe III. El samurái recibió el bautismo en la capital española y pasó a llamarse Don Felipe Francisco Hasekura. Desde Madrid, la expedición puso rumbo a Italia para visitar al pontífice Paulo V en Roma, principal anhelo del fraile franciscano que lo acompañaba. Este fraile era de una familia sevillana muy importante y yo creo que había sacado su vena diplomática, su vena de un linaje acostumbrado a meterse en asuntos mucho más grandes que los de un simple franciscano, y entonces él tuvo una visión en Japón a través de la cual él pensaba que convirtiéndose en obispo de aquella zona del norte de Japón, con la ayuda de aquel señor feudal, conseguiría el objetivo evangelizador que ellos persiguen. Y entonces yo creo que pactó con este señor feudal que le diera una pequeña legación con la que plantarse nada menos que ante el Papa para negociar directamente con él este proyecto. Y curiosamente lo logró, porque este fraile debía tener un don de gente maravilloso, porque el propio Papa quedó un poco impresionado con la audacia de semejante personaje. Precisamente, además de temas comerciales, eran temas religiosos. Japón en aquel momento estaba viviendo pues un auge religioso que llevó también consigo precisamente a la persecución cristiana. Tan es así que todos somos pues conocedores de la persecución que tuvo el cristianismo justo después, e incluso estando aquí Hasekura. Del grupo que venía, recibió el Cabildo, por utilizar la terminología de entonces. El Cabildo de Sevilla recibió a Hasekura, al cura franciscano León Sotelo que venía con él, y a un grupo de sirvientes, de servidores. Y el resto se queda en Coria, y hay algunos que se irían a Sevilla, o vaya usted a saber. Sabemos también que cuando ellos vuelven, cuando ya los expedicionarios Sotelo y Hasekura vuelven, todavía están un tiempo antes de volver a Japón, y creemos que entonces están básicamente en el convento de los franciscanos de Espartina, y otros están en Sevilla y otros están en Coria, claramente. El apellido Japón indudablemente viene de Japón, porque además últimamente se ha encontrado algún documento que prueba que alguno de los miembros de la embajada se casó aquí en el entorno de Sevilla. Entonces los funcionarios que tenían de vez en cuando que tomar nota, documentar de las personas, pues evidentemente no sabían escribir esos nombres, y como generalmente se ponía de nación Japón, porque no existía la palabra japonés, se decía Japón, pues de nación Japón, hasta que desaparece de nación Japón y queda el apellido Japón, como muchos apellidos españoles que se forman con un topónimo. En la villa de Coria,
En primer día del mes de noviembre del año de 1667, yo, Francisco Ortega, cura de dicha villa, bauticé a Catalina, hija de Juan Martín Japón y de Magdalena de Castro. Fue su padrino, Juan Álvarez, todos vecinos de esta villa, a quien se les advirtió el parentesco y obligaciones espirituales, en fe de lo cual lo firmo Francisco de Ortega. Nos encontramos ante el libro cuarto de bautismo de registros bautismales de la parroquia Santa María de la Estrella de Coria del Río, donde se encuentra inscrita pues Catalina, la primera chica, mujer que lleva el nombre, en este caso apellido, de Japón. Este libro precisamente no lo tengo en el archivo concreto de donde están todos los libros desde 1568, pues este libro es de concretamente el cuarto, 1667. Lo tengo en mi despacho precisamente porque la cantidad de veces que tengo que mostrarlo pues me lleva a no tener que estar subiendo y bajando al archivo, sino que sea algo mucho más accesible, y ya está en proyecto pues preparar el libro con las medidas de seguridad oportunas para que esté a la vista de todos. Hay un documento en el Ayuntamiento de Coria que es un padrón de una milicia que se formaba, entonces se formaban en los pueblos milicias, que curiosamente estaba formada por un capitán que estaba a cargo de esa milicia, que era un personaje que estaba muy próximo al entorno del duque de Medina Sidonia, era uno de sus hombres de confianza. Y en uno de esos padrones, unos años posterior, es donde aparece en Coria por primera vez ese apellido, en uno de los soldados de esa milicia, que se llama Bartolomé Japón. Ellos se van en 1617 y en 1642 ya hay un documento en Coria con el apellido. Es importante explicar esto porque la diferencia de tiempo es el tiempo que hace falta para que cualquier persona que naciera cuando ellos llegaron se hiciera mayor de edad. Porque en esa época de comienzo del siglo XVII los censos no se hacían como ahora, entonces eran solamente las cabezas de familia. Por eso los censos de esa época cuentan vecinos, no habitantes. Casi todos los japoneses que vienen y hablan con nosotros, y yo les garantizo que en los últimos 30 años he atendido a periodistas y mucha gente, todos preguntan que si nosotros al nacer tenemos una cosa que llaman la mancha mogólica, que es esta especie de cardenal oscuro aquí, un poquito arriba del culete, ¿no? Y si yo le dijera que yo tengo una hija que lo tenía y una nieta que tengo ahora que se llama Julia que lo tiene, y yo no sé eso qué valor tiene, pero le aseguro que todos ellos preguntan que si los tenemos. El profesor Yamamoto de la Universidad de Nagoya, en colaboración con el doctor Carracedo de la Universidad de Santiago de Compostela, han hecho un experimento de extracción de sangre de los japones de Coria y de una cohorte también de casi 100 personas de Sendai, y en estos momentos hay una investigación abierta de genética comparada para ver si a efectos también genéticos se puede demostrar lo que esta evidencia que yo le decía al principio, ¿no?, documental, pues demuestra fehacientemente. Desde que yo voy a cualquier sitio y me alojo en un hotel y cuando digo el apellido la gente dice usted es de Coria, hasta otra cosa también igualmente llamativa, y es que uno va a un sitio y ve un cartel, un apellido Japón, y rasca un poco, indaga, y detrás de ese personaje que lleva el apellido Japón está un origen vinculado a Coria, ¿no? O sea que son muchas señales como para que no haya una parte grande de verdad, ¿no? La televisión pública japonesa estuvo hace unos meses con motivo también de la visita del emperador del Japón, así también como el descendiente de Hasekura. El japonés hoy es cristiano, el que mayoritariamente viene a Coria, y tuvimos la oportunidad también hace unos meses pues de tener la visita, si no recuerdo mal y disculparme, pues era el obispo de Sendai, y presidió en la Eucaristía y venía acompañado por una gran peregrinación de católicos japoneses y estuvieron celebrando y presidiendo en esta parroquia, ¿no?
A mi espalda podéis ver el ayuntamiento que, como podéis comprobar, tiene la bandera de Japón durante todo el año. Yo creo que es el único ayuntamiento de España que tiene la bandera de Japón siempre ahí, ¿no? Y luego a mi izquierda tenemos varios negocios, varias peluquerías con símbolos de Japón, con letreros de Japón. También hay una tienda de complementos por ahí de moda, una tienda de jamones, charcutería en general con letras de Japón, y la iglesia de Santa María de la Estrella, donde está registrado el primer apellido Japón, en Coria del Río. Y luego a la derecha tenemos el centro cultural, ya más a lo lejos, que es muy importante porque allí se encuentra la sala temática, Sala Virginio Carvajal Japón. Es una sala dedicada íntegramente a todo lo que tenga que ver con el Japón. Nuestra asociación nació a principios de los años 90. Uno de los fundadores fue mi tío Virginio Carvajal Japón, y precisamente la sala donde estamos ahora mismo, la sala temática, lleva su nombre. Nosotros lo que hacemos fundamentalmente es fomentar la amistad entre Corea y Japón, entre España y Japón, ¿no? Entonces, una de nuestras quehacer diario, digamos, es recibir a japoneses que vienen aquí de turismo, preguntando con mucha curiosidad por ver un poco el origen de toda esta fantástica historia. La placa que tengo a mi espalda conmemora la llegada de Hasekura, un samurái japonés, hace 400 años a Coria del Río, y está expuesta en nuestro centro educativo en relación a la visita que hizo el príncipe Naruhito en junio de 2013, hace 2 cursos escolares, para conmemorar el año dual España-Japón. Una de sus visitas a España, dentro de su agenda, fue a Coria del Río, y dentro de esa visita pues vino a nuestro centro educativo, donde hicimos varias actividades. Yo soy Antonio Herrera, soy el maestro que estaba en cuarto de primaria cuando nos visitó el príncipe, y escogieron esta clase porque era muy significativo que había niños con apellido de Japón, y aparte de eso, de que él pidió visitar 3 clases más o menos, de pequeños, de mediana edad y los mayores, y se escogió esta clase. En un principio tenía que haber estado 10 minutos, al final llegó a 25 la visita, porque él se interesó mucho en lo que estábamos haciendo. En la clase se estaba haciendo un taller de poesía, y concretamente estábamos trabajando a García Lorca, y a él le gustó mucho el tema de la poesía. Preguntó niño por niño qué es lo que hacían, qué él estaba leyendo, que ellos recuerdan mucho aquella visita. Hablan muchas veces de que cuando lo han visto otra vez en la tele, hablan de, ay, mira, lo conocemos, y muchas veces cuando salen noticias de Japón, al momento ellos la traen o comentan, oye, que en Japón ha pasado esto, que ha pasado tal. Hola Ángela, ¿te acuerdas cuando hace un par de cursos vino aquí a visitarnos el príncipe heredero de Japón y tú estabas con la seño Merche y contaste el cuento porque tú te llamas Japón de apellido? Pues ahora estamos recordando esa historia. ¿Quieres leer un poco? Le leíste esta, que es por eso por lo que estabas tú contando el cuento. Y es por esto que cuenta la historia que el apellido Japón en Coria del Río nos costó un montón. Porque tú te llamas... ¿Cómo? Ángela Rocío Japón Pérez. Muy bien. Soy Elena Atencia, maestra de música del Bicentenaria, y me encargué de la dirección del coro para recibir a Su Alteza Imperial Naruhito. Y cantaron Hanawa Saku, Las flores florecerán. Es un canto a la esperanza que se hizo tras el tsunami del 2011 en Japón. La verdad es que creo que tanto él como las personas que le acompañaban, según nos dicen, se emocionaron bastante. Hombre, claro, ver a unos 27 niños cantando un himno que se hizo específicamente para dar esperanza a las personas después de esa tragedia, me imagino que, bueno, que la emoción era palpable.
japonesa y amiga de Coria del Río, en reconocimiento a su constante y generosa labor de difusión de la cultura japonesa entre la ciudadanía de Coria del Río. Anteriormente estuve trabajando como guía turística, entonces con grupo nosotros vinimos aquí para visitar algunos monumentos en Coria del Río. Y luego, año 2003, trabajé con periodistas. Y desde 2003 tengo comunicación particularmente de familiares. Grupos quieren visitar historia, pero aquí no había tantos, nada más que estatua de Hasekura Tsunenaga. Esto es un haiku que está premiado porque quedó entre los 20 primeros en el concurso nacional de haiku. Y yo lo voy a recitar. Estoy feliz. Soñé con Hasekura. Gracias por venir. Un haiku es una poesía japonesa que tiene 3 versos y el primer verso tiene 5 sílabas, el segundo tiene 7 y el tercero tiene 5. En la Coria sevillana del 2014 es casi tan normal que se recite a García Lorca como un haiku. Que haya interés por estudiar japonés como idioma extranjero, además del casi obligatorio inglés. Que se use el japonés en la nomenclatura de los comercios y que se organicen actividades y jornadas culturales dedicadas a la cultura japonesa. La tragedia del tsunami del 2011, que afectó duramente a la región de Sendai, ha generado también numerosos homenajes e iniciativas solidarias por parte de los coreanos, entre ellas la exposición Manos de Esperanza, con fotografías hechas por los alumnos del Centro Educativo Vicente Neria y de varios colegios de Japón. Además, en el Parque del Paseo Carlos de Mesa, que es donde descansa la estatua de Hasekura, el propio príncipe heredero de Japón Naruhito y el afamado diseñador Takada Kenzo han plantado un simbólico cerezo, árbol denominado Sakura en japonés y símbolo de la voluntad personal de regresar al lugar de su plantación. También tras la última singladura de la expedición Keicho, el embajador de Japón en España y el samurái del siglo XXI plantaron en recuerdo del samurái del siglo XVII un nuevo cerezo. Déjame escuchar una vez más. Es indudable que en la actualidad la cultura japonesa impregna Coria del Río. Pero el interés por la embajada Keicho del siglo XX se despertó no hace tanto. Fue alrededor de la década de 1980, momento en el que confluyen varias investigaciones llevadas a cabo en Japón y España, sumadas a la iniciativa particular de personajes por aquel entonces de algún modo anónimos, como Yoko Maeda o Virginio Carvajal Japón, una pieza clave en esta historia. Virginio era propietario de una tienda de repuestos de automoción en la que recibía a los japoneses que acudían a Coria preguntando por Hasekura Tsunenaga. El anfitrión coreano no sabía hablar japonés, pero estaba empeñado en estudiar todo lo relacionado con sus antepasados orientales, aquellos de los que le hablaba su abuelo en la infancia. Y esa es una historia que empieza, digamos, a engordar desde algo que parecía pues una especie de curiosidad o de excentricidad de Virginio, hasta el reconocimiento de la Casa Real, de la Casa Imperial japonesa, ¿no? Como manifestó en mi discurso, el Coria del Río es el capital, el centro del pasado centro de la relación entre Japón y España, es verdad. Y mucha gente, ahora sobre todo de la región que ha dañado mucho por el tsunami, tiene mucha relación con esto y ahora visita una delegación de Sendai. Aquí visitó hace
anteayer. Entonces, este intercambio va a continuar mucho. Para nosotros no solamente es conmemorar una relación que ya tiene 400 años, sino que vamos a ir un paso más allá. Y estamos yendo, de hecho, en buscar pues en Japón pues una apuesta estratégica, como bien has dicho, en torno a unas nuevas posibilidades económicas y de desarrollo para nuestro pueblo. Mi profundo agradecimiento al señor alcalde y todos los ciudadanos de Corea del Río. Es gran amistad, hospitalidad que nos da a los japoneses. Y esta amistad va a continuar 400 más, basado de la historia de 400 pasados.